Muy bien. Bueno, les presentamos ya a un hermano que es muy conocido aquí en nuestra diócesis, el Padre Antonio. Yo le agradezco, Padre, por haber aceptado esta invitación por parte de la diócesis para poder compartir con nosotros esta catequesis. Buenas noches, Padre. Adelante, le escuchamos. A ver, para reactivar su... Ahí está. Listo, Padre. Adelante. Buenas noches a todos y muchas gracias, Monseñor, por esta invitación, que se me formuló en otros términos, pero vamos a ver que es de lo mismo, ¿no? Se me invitó a hablar de la Eucaristía y la solidaridad, ¿no? Yo saludo a todos los que van a tener paciencia para escuchar esta catequesis y he visto que también han entrado algunos hermanos de Perú. Bueno, con muchísimo gusto, yo también los saludo, así como a todos los que están aquí en Tarija y esto que también hay de Cochabamba, ¿no? Muchas gracias porque eso siempre es un estímulo y un apoyo, ¿no? Yo he aceptado esta invitación a dar esta charla, igual que el año pasado también, que hablamos de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, ¿no? Cómo entenderlo, ¿no? Y he aceptado esta charla sobre la Eucaristía y la solidaridad, primero por la importancia del tema, que es definitivo, ¿no? Y también por la preocupante desatención que a veces prestamos al tema de la solidaridad y por la incoherencia que a veces hay entre nuestras celebraciones litúrgicas bien preparadas y la solidaridad a veces un tanto descuidada, ¿no? Y yo quiero comenzar la reflexión con un párrafo de la plegaria eucarística 5b, que bueno, hemos rezado 1000 veces, pero como ya se vuelve rutina, a veces no ahondamos en las palabras que vamos pronunciando. Y que dice así: danos un corazón lleno de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos se encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Esto que tantas veces hemos dicho, en realidad, es el mensaje importante de esta charla, ¿no? Va a tener dos partes, o mejor tres. En primer lugar, clarificar los términos, Eucaristía y solidaridad, cómo entenderlos. En segundo lugar, la relación entre ambas realidades. En tercer lugar, las consecuencias. Pero voy a sacar una sola consecuencia, la consecuencia fundante y frontal de la que emanan todas las demás consecuencias, que bueno, estaría bien tratar, pero esto sería muy largo, ¿no? Puede ser para otra ocasión, ¿no? Y quiero iniciar el desarrollo de este tema a partir de una frase del Papa Benedicto XVI, del que yo soy muy devoto, porque me encantaba que siempre iba a lo fundamental, ¿no? Y en el primer documento, la primera encíclica que él escribió, Dios es amor, y que dice que es tan grave en la Iglesia que falte la caridad como que falten la palabra de Dios o los sacramentos. Es una frase fuerte, ¿no? Pero muy iluminadora. Y luego la voy a tomar como punto de apoyo, porque además es muy autorizada. Solidaridad y Eucaristía no son solo igualmente importantes, como dice el Papa, sino que además están profundamente interrelacionadas, porque la celebración eucarística nos transforma en pan partido para el mundo, que es otra frase del Papa Benedicto XVI, en Sacramentum Caritatis, el sacramento de la caridad, ¿no? Para hablar con cierta precisión, bueno, primero quiero pedir una excusa que ya en mí es una rutina, y es que perdonen que me voy a pegar un poco a los papeles, un poco no, mucho, a los papeles, porque a mi edad la memoria interna se va endureciendo
entonces va enflaqueciendo. Y entonces hay que apoyarse en memoria externa, aunque sea de papel, pero da seguridad, ¿no? Porque si no, la charla se convierte en un disco rayado y uno se repite y no sabe cómo salir del atolladero, ¿no? Pero de todos modos, para mi consuelo, diré que el Papa también utiliza mucho en sus charlas y homilías, utiliza mucho los papeles. Y como decimos aquí, es mi menor el Papa, ¿no? Entonces, eso me consuela, ¿no? Bueno, continuamos con la reflexión. Para hablar entonces con cierta precisión de la Eucaristía y la solidaridad, es necesario poner sobre la mesa algunas ideas que tenemos sobre cada una de estas dos realidades. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de solidaridad? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de Eucaristía? Comencemos por la solidaridad. Hablamos de solidaridad cristiana, ¿no? En la frase antes citada del Papa Benedicto XVI, él utiliza el término caridad. También en la convocatoria a esta charla se ha utilizado el término caridad, que sería la palabra más adecuada si no la hubiéramos reducido en muchos casos a la beneficencia o incluso a una limosna esporádica, incluso autocomplaciente. Solidaridad es otro nombre de la caridad que por ahora está menos gastado. La solidaridad es fruto de una forma de amor muy profunda, la forma de amor que Dios más practica con nosotros y que llamamos compasión. La auténtica compasión consiste en amar de tal manera a los demás, especialmente a los que sufren por la pobreza, por la enfermedad, por el abandono, por la soledad, por la marginación, por la exclusión social, por la injusticia de los que son víctimas. Amarlos de tal manera que hacemos nuestros sus sufrimientos, sus carencias y sus situaciones, y además nos tratamos de enrolar en su empeño por superarlas. No debemos olvidar que la compasión fue el motor de toda la vida de Jesús. La compasión se demuestra verdadera en la solidaridad. Una compasión que no se vuelve solidaridad, sino que es simplemente una lástima inoperante y a veces ofensiva, si no se vuelve en solidaridad. Como seguidores de Jesús, dije antes que aquí vamos a hablar de la solidaridad cristiana, que nace precisamente de la fe en Jesucristo, de la pasión por Jesucristo y del empeño por seguir sus pasos y repetir hoy en nuestro mundo sufriente su propia historia. Por eso hemos de comenzar poniendo ante nuestros ojos la persona de Jesucristo, el hombre solidario por excelencia, para dejarnos impactar y desafiar por su increíble solidaridad. Con esto de calificar de cristiana la solidaridad, de ninguna manera quiero decir que los que no conocen a Cristo o no creen en Él no pueden ser solidarios. La realidad lo desmiente. Yo conozco algunos agnósticos que nos dan lecciones en materia de solidaridad, porque ellos, aunque no lo reconozcan, también son hijos de Dios y también están hechos, su corazón hecho a imagen de Dios. Y por eso también ellos viven esta solidaridad con las personas, porque es humana ante todo, profundamente humana, ¿no? Pero nosotros, los seguidores de Jesús, la vivimos, la solidaridad, mirándonos en el espejo de Jesucristo, que es el rostro humano del Dios misericordioso y solidario con la humanidad. Vamos a hablar un poquito más de la solidaridad de Jesucristo, porque para nosotros tiene que ser impactante y tiene que ser movedora y conmovedora. El primer gesto de la increíble solidaridad de Dios nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo con la humanidad es la encarnación. El Evangelio de Juan dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que quien crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. San Pablo dice a los filipenses que Jesucristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios,
sino que se vació de sí mismo y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Se vació de sí mismo, es decir, se despojó realmente, no aparentemente, no simulando, se despojó de todos sus atributos y cualidades divinas como el poder, el saber, la gloria, para ser exactamente igual a nosotros, incluso igual a los que viven en peores condiciones, porque como dice Pablo, se hizo esclavo. El hecho de cambiar la condición divina por la condición de esclavo, como dice San Pablo, es el mayor gesto de solidaridad que uno se puede imaginar. Un gesto que a veces se nos pasa desapercibido, ¿no? No caemos en la cuenta, quedamos un poco atraídos por mirando, por ejemplo, idílicamente al niño de Belén pataleando en su trono de paja de un pesebre de animales, sin caer en la cuenta de a qué extremos ha llegado la solidaridad del Hijo de Dios con la humanidad. Ha llegado hasta quedar reducido a esa criaturita absolutamente impotente y que desconoce todo, ¿no? Y él, que era todopoderoso, es ahora esa criatura impotente, ignorante también, que tiene que aprender la vida, ¿no? Y no es que esté simulando de ninguna manera. Es impresionante esa realidad del niño en Belén, pero lo bucólico a veces nos hace olvidar lo más fundamental. Dando un salto de 30 años en la vida de Jesús, completándolo con su vida terrena, una de las cosas que más resaltan en Jesús es su amor y su defensa de los excluidos. Los evangelios lo presentan siempre rodeado de pobres, de enfermos, de ciegos, de cojos, de sordos, de paralíticos, de leprosos, de pecadores, de prostitutas, de publicanos, de mujeres tan marginadas y oprimidas por el machismo imperante, tanto en Israel como en el imperio que ocupaba el país, ¿no? Y nos guste o no nos guste, Jesús, sin excluir a nadie, hace de toda esa gente sus preferidos, no porque sean mejores, sino porque son más necesitados. Y hace de ellos su nueva familia. A él solo lo podemos imaginar rodeado del pueblo empobrecido, olvidado, humillado, oprimido, del pueblo sufriente. Los que no contaban nada en la sociedad eran para él los más importantes. Y no se solidarizó de ellos desde arriba, con una distante mirada compasiva, ¿no? Sino haciéndose uno de ellos. La opción de Jesús por los excluidos de la sociedad es un rasgo tan innegable de su personalidad que a la vez impresiona, seduce y asusta por las consecuencias que puede tener para nosotros que nos declaramos fervientes seguidores suyos. Según los evangelios, Jesús, por ponerse al lado de los excluidos, corrió su misma suerte. Murió en el colmo de la exclusión religiosa y social, pues a los ojos de los dirigentes religiosos y de sus secuaces, de los dirigentes religiosos de su pueblo, murió como maldito de Dios, porque ellos se aferraban al Deuteronomio que declara maldito al que cuelga o pende del madero, y Jesús murió colgado del madero. Y a los ojos de los dirigentes sociales y políticos y extranjeros del Imperio Romano, Jesús murió como un cualificado y detestable malhechor, porque el suplicio de la cruz, que estaba destinado a los esclavos y a los más despreciables de la sociedad, a los más peligrosos de la sociedad, se lo aplicaron también a Jesús como castigo por solidarizarse con todos los excluidos.
Algunos dicen que Dios envió a su Hijo al mundo para que pagara con su muerte en la cruz la deuda que la humanidad tenía con Dios por sus pecados. Pero esto no lo digo yo como testimonio de la solidaridad de Jesús, porque a veces así se piensa, ¿no? Y pensar así es terrible, porque si Dios envió a su Hijo al mundo para que pagara con su muerte en la cruz una deuda, si de antemano Dios lo destinó a la muerte, a ese tipo de muerte, en buena lógica se podría concluir que el autor intelectual de la muerte de Jesús fue su Padre y que los asesinos cumplieron fielmente la orden divina. Y esa conclusión nos estremece y nos revela. En un libro que yo escribí el año de la Eucaristía, que publiqué el año de la Eucaristía aquí en Bolivia y también en Argentina, para salir al paso de ciertas interpretaciones de la muerte de Cristo que a uno le duelen, yo me atreví a decir que a Jesús no lo mató su Padre, sino que lo mató la solidaridad. Un compañero de comunidad que ya falleció, párroco aquí en Tarija, me decía que por estas cosas no me habían jalado la oreja los obispos, todavía no. En efecto, yo creo que su muerte hay que interpretarla desde la solidaridad con los últimos y no desde el castigo que nosotros merecíamos y Dios descargó sobre él, porque el perdón de Dios, como nos dijo Jesús, es siempre gratuito, la salvación es siempre gratuita. Después hay que vivir conforme a la salvación que recibimos gratis, pero en sí misma es gratuita. No hay que pagar previamente una deuda. Él no dio su vida para pagar deudas, sino para cumplir la voluntad de Dios que se concretaba en lo que él llamó el reino de Dios, que no es otra cosa que hacer de la humanidad una familia, la familia de Dios, en la que todos nos reconozcamos a Dios como Padre entrañable y a nuestros hermanos los reconozcamos precisamente como hermanos y llevemos una vida como verdaderos hijos de Dios y como verdaderos hermanos. Y dentro de ese proyecto de fraternidad universal que es el reino, Jesús se dedicó especialmente a los que nadie consideraba hermanos, es decir, a los excluidos de la familia social y de la familia religiosa, a los pobres, a los enfermos, a los pecadores, a las mujeres oprimidas, a los extranjeros detestados, ¿no? La solidaridad de Jesús no se reduce a ciertos gestos o acciones de ayuda a los demás, como la multiplicación de los panes o las curaciones, sino que es una entrega existencial, global, total, que se produce siempre y fue lo que marcó a su persona. Ya dije antes que el motor de la vida de Jesús fue la solidaridad, la compasión, pero siempre que desembocaba en la solidaridad, ¿no? Toda su persona estuvo entregada enteramente a los demás y toda su vida fue un desvivirse por los demás para que todos tengan vida. Así lo dijo él mismo según cuenta el Evangelio de Juan. Yo he venido para que todos tengan vida y en todas las dimensiones de la existencia humana y en todas las condiciones, no solo en la pobreza, en la marginación, sino en todas las condiciones. El autorretrato de Jesús es la parábola del buen samaritano, que Jesús se pasó la vida alzando personas olvidadas, tiradas, marginadas en las cunetas de los caminos.
Este es el ejemplo de solidaridad que tenemos los cristianos ante nuestros ojos. Si esto no nos mueve y conmueve, difícilmente nosotros podemos hablar de solidaridad cristiana. Bueno, este es el primer término del que yo quería decir algunas palabras. Pasemos ahora al segundo, la Eucaristía. En cuanto al concepto que tenemos de Eucaristía, hay que desechar cuanto antes la idea de una devoción, de un acto piadoso en la línea del rosario, cosas así, de un rezo o de un rito religioso para dar culto a Dios. Aunque existe un ritual para la celebración de la Eucaristía, en ella no se da culto a Dios con los ritos, ¿no? Sino principalmente no con los ritos, ¿no? Sino, por ejemplo, con el incienso y otros ritos que hacemos, ¿no? Y gestos y demás, sino que se le da culto a Dios con la propia persona, con la propia existencia, con la vida. ¿La vida de quién? ¿La persona de quién? Ante todo la de Cristo mismo, pero también nuestra persona y nuestra vida. Ese es el culto existencial que Dios espera de nosotros. Hay que tener muy claro que la Eucaristía en su esencia originaria y más honda no es una cosa, no es un rito, no es una oración, aunque sea la mejor de las oraciones, sino que es una persona, la persona de Jesucristo en su actitud de donación y de entrega permanente a los demás. Y que la celebración de la Eucaristía es un encuentro personal con Jesucristo. Y al decir personal no digo individual. Es personal tanto el encuentro individual como el encuentro comunitario. Porque la Eucaristía es esencialmente comunitaria. Es más, quien celebra la Eucaristía, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es la comunidad. Por más que muchos monitores siguen diciendo que se pongan parados o de pie para recibir al celebrante. No, el celebrante ya está ahí antes de que llegue el presidente de la asamblea. El celebrante es la comunidad. Desde esta perspectiva podemos hablar de varios niveles de significación de la palabra Eucaristía. En concreto, estos tres. La Eucaristía existencial de Jesús. La Eucaristía memorial o también simplemente Eucaristía, como solemos decir, o la misa, exactamente la liturgia de la Eucaristía, ¿no? Eso le llamamos Eucaristía memorial. ¿Memorial de qué? De la existencial de Jesús. Y el tercer lugar, el tercer significado es la Eucaristía existencial de los seguidores de Jesús. En primer lugar, la Eucaristía existencial de Jesús. Todo eso que yo he dicho de la increíble solidaridad de Jesucristo, esa es su Eucaristía existencial. Fíjense si tiene que ver la Eucaristía con la solidaridad. Hasta se identifican. La Eucaristía existencial es Cristo mismo en cuanto persona entregada totalmente en favor de todos para su salvación. Una entrega que no es solo en la cruz, como a veces se piensa. Una entrega que va desde la encarnación hasta la resurrección, ascensión y glorificación junto al Padre. Todo lo que Jesús fue, dijo e hizo es Eucaristía existencial y es el culto que a Dios le agrada. No cabe duda de que la Eucaristía es también acto de culto a Dios, no lo vamos a negar. Por lo que yo dije antes que no era un rito, no, acto de culto siempre lo es, pero no es un culto ritual, es un culto existencial. Igual que el sacerdocio de Jesús no es un sacerdocio ritual, es un sacerdocio existencial. La persona y la vida de Jesucristo entregadas por los demás son el culto, como acabo de decir, que más agrada a Dios nuestro Padre. Refiriéndose al culto que se daba a Dios en el templo de Jerusalén con el sacrificio de los animalitos, que allí sacrificaban los sacerdotes como buenos matariches, refiriéndose a ese culto, el sacrificio de animales, que era común a las religiones antiguas,
A Jesús le gustaba recordar esta frase del profeta Oseas. Al menos 2 veces recogen los evangelios este recuerdo de la frase de Oseas, pues que pone en boca de Dios y que dice: misericordia quiero, no sacrificios. Lo que quiere decir que el culto que Dios quiere es misericordia, compasión, solidaridad con todos los que sufren. Jesús ofrecía a Dios su misericordia con todos, especialmente con las víctimas de la miseria, ¿no? La misericordia, según una etimología latina, misericordia viene de cor dare. Cor es corazón. Para los sacerdotes jóvenes que ya no estudiaron latín, los viejitos como yo, teníamos que escuchar las clases en latín, hacer los exámenes en latín, etc. Pero bueno, son tiempos pasados, ¿no? Pero misericordia viene de cor dare, dar el corazón, ¿no? Dar el corazón. Como es sabido, la palabra Eucaristía significa también acción de gracias. Cristo honró y dio gracias a Dios antes que con sus palabras, con su entrega al servicio de los demás, especialmente de aquellos a quien nadie servía, los pobres, los enfermos, los disminuidos, todos los marginados. Cuando Jesús se acerca y toca y cura a un leproso, está haciendo Eucaristía y está dando culto a Dios, el culto que Dios quiere. Y por supuesto, cuando por no renunciar a la defensa y a la solidaridad con las personas marginadas, acepta la cruz, está realizando su Eucaristía existencial. Y también cuando resucita y es glorificado junto al Padre, está entregando su persona y su vida por los demás y para la salvación de toda la humanidad. Esa es su Eucaristía existencial, englobante de toda su vida. Eso es por lo que se refiere a la Eucaristía existencial, que es la madre de todas las Eucaristías, claro. La Eucaristía memorial, o dicho en otros términos más familiares, la celebración de la Eucaristía. Esto de la Eucaristía memorial fue un gran hallazgo en el que pudimos reconciliarnos luteranos y católicos, porque había una fuerte lucha de cómo entender la Eucaristía, ¿no? Toda la Eucaristía como sacrificio, ¿no? Y al recurrir a esta categoría de memorial, que ya está en el Antiguo Testamento cuando se refiere a la Pascua judía, nos ha puesto de acuerdo, porque también los luteranos tienen la Eucaristía. Bueno, la palabra memorial aplicada a la Eucaristía no se refiere a ningún escrito para presentar una solicitud, como decimos aquí, sino que es una acción y una celebración por medio de la cual la persona recordada y todo lo que de ella recordamos, hacemos memoria, se hacen presentes, están con nosotros, porque esa persona y sus actos viven y pueden hacerse presentes. La misa o Eucaristía memorial es la celebración de un gran acontecimiento, es la memoria de un gran acontecimiento. Algunos dirán que ese gran acontecimiento que celebramos en la Eucaristía es la muerte de Jesucristo. Y así se ha entendido muchas veces. Y si alguno busca imágenes de la Eucaristía en Internet, se va a encontrar por todos los lados Cristo derramando sangre y llenando en una ocasión hasta están como en un estanque, llenando el estanque con su sangre para que alcance a toda la humanidad, ¿no? Como si la Eucaristía fuera solo el recuerdo de la muerte de Jesús. Otros dirán que la Eucaristía es el memorial de la cena del Señor, y lo es, también de la muerte de Jesús.
pero no desvinculadas de su vida. Lo que celebramos en la Eucaristía es más amplio, comprende todo lo que he dicho, pero es mucho más amplio. Celebramos el acontecimiento Jesucristo, ese acontecimiento que cambió la historia y que comprende la venida del Hijo de Dios al mundo para salvarnos, es decir, su encarnación, su persona, su vida entera, con todo lo que él fue, hizo y dijo, su vida desde el pesebre hasta la cruz y a la resurrección. Todo lo incluye. De todo eso hacemos memoria en la Eucaristía. Celebramos, como dije antes, la aparición en la historia de una persona y una personalidad única, caracterizada por el amor y la donación total a los demás. Donación que adquiere rasgos heroicos en la cruz y que llega a su plenitud en la resurrección. Lo que celebramos es la Eucaristía existencial de Jesucristo, sin la cual no podría haber Eucaristía memorial. Y no la celebramos como simple recuerdo. Lo que celebramos ocurre, está en vivo, en directo, con Cristo presente, porque Él y su entrega siguen vivos y se realiza hoy también en cada celebración eucarística. La Eucaristía, entendida como memorial, no solo recuerda la vida, pasión y muerte de Jesús y su resurrección, sino que las hace presentes, o el Señor se hace presente, las hace presentes, activas y salvadoras aquí y ahora para nosotros. El memorial es posible porque Cristo, el protagonista de la acción del pasado, vive y sigue estando presente y actúa en medio de nosotros. Si no hubiera resucitado, si no fuera el viviente, como lo llama el Apocalipsis, el memorial no sería posible. Todo se reduciría a meros recuerdos mentales o sentimentales, o a representación teatral, incapaces de dar vida a lo que recuerdan. Es claro que sin la Eucaristía existencial, la celebración memorial sería un rito vacío, porque al que ya no existe o a lo que ya no existe, no lo podemos hacer presente y activo. En la Eucaristía, Cristo resucitado continúa realizando hoy la entrega total por nosotros y a nosotros, y la entrega de su persona y de su vida, ya resucitadas, porque es el único Cristo que ahora existe, pero con toda su historia de donación, todos los momentos anteriores de su entrega por los demás. En ella nos da su persona y nos da su vida en símbolos tan familiares, tan domésticos como el pan y el vino, que hacen visible a su persona y la entrega de la persona y de la vida de Jesús. El corazón o la parte central de la celebración eucarística o Eucaristía memorial es la plegaria eucarística en la que pedimos al Padre, por medio de la acción del Espíritu Santo, que se haga presente Cristo resucitado en los símbolos del pan y del vino. Es una presencia no física, evidentemente, pero muy real. Eso ya dimos la charla anterior sobre este tema, ¿no? De la presencia de Cristo. Que algunos piensan que es una presencia física que queda encarcelado, secuestrado en el pan y el vino. No, es una presencia desbordante del Cristo resucitado, ¿no? Y cuando el pan y el vino, por que lo maltraten o cosas así, o lo desechen o demás, evidentemente ya no tiene esa función de representar a Cristo, ¿no? Y no hay que angustiarse tanto por eso, como vienen diciendo algunos, ¿no? Que si alguna particulita se pierde y alguien la pisa, va a pisar a Jesucristo. ¿Qué va a hacer ahí Jesucristo, no? Si ya no está para entregarse a una persona, como él hace, de persona a persona. Bueno, esta es una digresión. Pero volvamos a la parte central de la Eucaristía, bueno, que es la plegaria eucarística. Entonces,
En el momento de conclusión de la plegaria eucarística, el presidente, no digo el celebrante, también es celebrante, pero con todo el pueblo, presidente y coordinador, en la parte final, lo que llamamos la doxología, el sacerdote que preside la celebración alza en alto el pan y el vino consagrados, es decir, muestra la persona entregada de Jesús por los demás, solidaria hasta el extremo, muestra a la comunidad y al Padre esa persona de Jesús simbolizada y presente en el pan, y muestra al Padre la vida entera, la vida desvivida, gastada por los demás, la vida de Jesús presente en el pan y el vino, pero más explícitamente como símbolo en el vino. Y con el pan y el vino en alto, que es un momento tan solemne, el que preside, y a veces toda la comunidad, y si no la comunidad se une con un fortísimo amén, entonces el que preside proclama que esa persona entregada y esa vida entregada es el culto que más honra y glorifica a Dios Padre, y por eso dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Bueno, el monseñor dijo que la charla iba a ser breve. Yo no tomé nota de cuándo comenzamos, pero sí, creo que sí pasaba mucho de las hora boliviana de las 8, ¿no? Y hora peruana de las 7, ¿no? Voy a seguir un poquito más, pero ya no tanto. Voy a hablar un poco de las consecuencias, o de una consecuencia. Hemos puesto sobre la mesa algunas ideas que tenemos sobre la solidaridad y la Eucaristía, y al contemplarlas juntas, estas ideas de solidaridad y de Eucaristía, nos damos cuenta de que entre ellas hay una relación esencial. Y voy ahora a explicitar un poco más esta relación y esta interacción. En primer lugar, en su esencia y en su celebración, como acabo de indicar, la Eucaristía, si no la falseamos, lleva a la solidaridad por el testimonio de Jesús. La última cena de Jesús es la síntesis y la concentración de toda la historia de donación de Jesús. En él, o él mismo, en la última cena, después de entregar a sus discípulos su persona y su vida simbolizadas y presentes, entonces estaba también presente físicamente, en el pan y el vino, les dijo, según la versión de Lucas y de Pablo, de las 4 versiones que hay de la institución de la Eucaristía, según estas 2 versiones les dijo, hagan esto en memoria mía. Este mandato no solo es una invitación a reproducir ritualmente la cena, la última cena, sino que es una invitación a hacer lo mismo que él hizo durante toda su vida terrena y que sintetizó en aquella cena memorable, que fue entregar su persona y su vida por los demás. Por tanto, lo que nos dice es, hagan esto, es decir, esto mismo que yo hice de mi vida y de mi persona, entregadas, hagan ustedes de su propia vida y de su persona. Es muy significativo que el Evangelio de Juan, en su largo relato de la última cena, que ocupa 5 capítulos, no hable de la institución de la Eucaristía. Sabemos que, como se escribió a final de siglo, ya la Eucaristía se celebraba en todas partes, ¿no? No creyó necesario describir la institución, sino el significado. Y en lugar de esa descripción de la institución de la Eucaristía, él presenta a Jesús lavando los pies a sus discípulos y ordenándoles que hagan ellos lo mismo.
porque en ese gesto está expresada la esencia de la Eucaristía, que es el amor, la solidaridad y el servicio humilde a los hermanos. Hasta el servicio con los servicios menos valorados, incluso despreciados, como era lavar los pies, que era tarea propia de esclavos. Y Jesús lo realizó, en lavar los pies, lo realizó con una naturalidad asombrosa. ¿Por qué? Porque le sale espontáneamente del corazón, ya que desde su encarnación había tomado la condición de esclavo, pues no tuvo que hacer ningún esfuerzo. Es fácil descubrir la coincidencia entre los dos mandatos de Jesús en la última cena. Los que ponen Juan y Lucas y Pablo, hagan esto, y el que pone Juan. También ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Coinciden y se pueden resumir en esto: sean solidarios, sean servidores. Como he dicho, Jesucristo ya está resucitado y en cada celebración eucarística entrega a sus hermanos su persona y su vida, simbolizadas y presentes en el pan y el vino. En ella, en la Eucaristía, Jesús sigue dándose enteramente a los demás y sigue practicando su increíble solidaridad. Y por eso decimos que la Eucaristía es la mejor escuela de solidaridad. Si de ella no salimos siendo cada vez más solidarios, habría que concluir que somos malos discípulos del gran maestro de la solidaridad. La participación en la Eucaristía no solo nos impulsa a realizar acciones solidarias, sino que nos ha de transformar en personas solidarias. O lo que es lo mismo, la Eucaristía nos ha de transformar en Eucaristía existencial. Y por esa ruta llegamos al tercer significado de la palabra Eucaristía, que hemos llamado así Eucaristía existencial del cristiano. Lo repito, la Eucaristía o donación de Jesucristo en la celebración eucarística nos lleva a hacer de nuestra persona y de nuestra vida lo que Él hizo de la suya, una vida enteramente para los demás. Lo dice también Benedicto XVI en otro documento sobre la Eucaristía. Dice: la Eucaristía comporta el compromiso de transformar la propia vida para que toda ella llegue a ser Eucaristía. Toda la vida nuestra llegue a ser Eucaristía. Lo dice también el Papa. La Eucaristía impulsa al cristiano a hacerse pan partido para los demás. Aquí lo hemos cantado tanto con el Congreso Eucarístico Nacional celebrado en Tarija hace 2 años, un poco más. La Eucaristía impulsa al cristiano a hacerse pan partido para los demás. La vocación de cada uno, sigue diciendo el Papa, la vocación de cada uno de nosotros consiste en ser, junto con Jesús, pan partido para la vida del mundo. Ya otro papa, San León Magno, 15 siglos antes, o sea, siglo V, había dicho: nadie participa del cuerpo y la sangre de Cristo sino transformándose en lo que recibimos, en otro Cristo entregado por los demás. Según el evangelista Lucas, Jesús, resumiendo toda su vida con carácter testamentario, en la última cena, Jesús dice: yo estoy entre ustedes como el que sirve. El Evangelio de Juan, ya lo hemos recordado, dice lo mismo con el lavatorio de los pies. Es un signo que vale por 1000 palabras, ¿no? Ese gesto, como hemos indicado, del lavatorio de los pies significa el amor que lleva a prestar hasta los servicios más humildes y hasta humillantes que tiene la sociedad. Jesús, ante ese gesto de Jesús de ponerse a los pies como un esclavo para lavar los pies de sus discípulos, ante ese gesto de Jesús, Pedro puso el grito en el cielo.
porque era un gesto revolucionario que ponía la estratificación social del revés. El Señor vuelto esclavo, no le cabía en la cabeza, ¿no? Y por eso, pues gritó. Y Jesús le dijo, no lo puedes entender ahora, pero también le dijo algo más que le dolió, que si no aceptaba que le lavara los pies y no aceptaba él lavar también los pies a otros, que no era de los suyos, porque la marca de los suyos es el servicio humilde, es la solidaridad. Si la participación en la Eucaristía no nos impulsa a dar una mano a todas las personas que sufren o están olvidadas, y no desde arriba, darle una mano desde arriba y desde lejos, sino a su lado e incluso a sus pies, tampoco nosotros somos de los suyos. Algunos escépticos o desconocedores de la Eucaristía, en tono burlón a veces le preguntan a los asiduos a la celebración, ¿y qué sacas tú de todo eso? Tienen ellos una visión comercial de la religión, hay que sacar algo siempre, una utilidad marginal hay que sacar, ¿no? En realidad a la Eucaristía no vamos a sacar, vamos a aprender a dar y a aprender a darnos. A la Eucaristía no vamos a sacar nada ajeno a ella misma. Vamos a encontrarnos con una persona que puede cambiar nuestra vida y puede cambiar nuestra persona, impulsándonos a vivir conforme él vivió, con los valores evangélicos del amor, la paz, la solidaridad, la justicia. La Eucaristía es un encuentro con Jesucristo, el hombre solidario, que vivió siempre para los demás. Y ese encuentro con el hombre solidario nos lleva a descubrir el verdadero sentido de la vida, que es desvivirse por los demás, ser pan partido para la vida del mundo. Hasta aquí yo me he referido a lo esencial de la relación que existe o debe existir entre la Eucaristía y la solidaridad y la consecuencia que hemos de sacar de ello, que es tratar de ser otra clase de personas, tratar de ser otro Cristo eucarístico, tratar de ser Eucaristía viviente, Eucaristía existencial. Esta es la consecuencia principal de la que han de brotar otras muchas consecuencias, que como dije al principio, aunque sean concretas y practicables, estaría bueno decirlas, pero no es posible, porque eso requiere al menos otra charla, ¿no? Por ejemplo, la Eucaristía y el clamor de los excluidos, que Jesús lo oyó en su corazón, y a veces nosotros hacemos Eucaristías muy cuidadas y todo lo que se cuiden está muy bien, muy cuidadas litúrgicamente, pero a veces no se oye en ellas el clamor de los excluidos, de la realidad, ¿no? Como lo oyó Jesús siempre, ¿no? Otro tema también largo, en la Eucaristía y el compromiso social cristiano. Otro más, la Eucaristía y la lucha contra las pandemias. No solo contra el COVID-19, sino contra otra pandemia asentada de toda la vida y al que nadie, como decimos aquí, le presta ninguna atención. Aquí decimos no le da bola, ¿no? Y es mucho más mortífera que el COVID-19. Nos estremece el saber, según las estadísticas de la ONU, igual que las estadísticas que vienen de la ONU sobre el COVID, cada año mueren 3 millones de niños de hambre. Y si añadimos los adultos, muchos más, millones. Al lado de eso se queda chiquito el COVID. Pero como el COVID ataca a todas las personas, de todos los estratos sociales, a los jefes de Estado y a todo el mundo, todos se han volcado con el COVID. El hambre puede esperar.
y seguirá esperando, ¿no? Por desgracia, seguirá esperando, ¿no? No le ponen remedio, porque no tienen interés tampoco. Y hay una vacuna segura, 100% segura, contra la pandemia del hambre. Y esa vacuna se llama solidaridad, pero la tienen secuestrada los poderes políticos, sociales y económicos. La tienen secuestrada, ¿no? Y concluyendo ya por fin, el arzobispo de Cochabamba, con el que yo conviví y trabajé bastante, decía que lo mejor de una homilía y sobre todo de un discurso tan largo como el mío era decir la palabra finalmente. Bueno, pues esta sea la palabra última que voy a decir. Resumiendo también, no se trata de ir por la vida con la lista de las 14 obras de misericordia que figuran en el catecismo de la Iglesia para ver cuál puedo practicar, ¿no? No es que no las haya que practicar, no estoy hablando irónicamente, ¿no? Sino de acuerdo con el hilo conductor de esta reflexión. No se trata de eso, ¿no? También es un tema de solidaridad y bien importante, ¿no? Se trata de ir por la vida con un corazón solidario, porque la misericordia es dar el corazón, ¿no? Se trata de ir por la vida con un corazón solidario que en cada momento y espontáneamente se expresa en acciones solidarias, oportunas y eficaces. Y con esto sí que termino mi charla y les agradezco la paciencia que han tenido, pero ojalá que esta charla nos ayude a dar un pasito más en la vivencia coherente de la Eucaristía y un pasito más en el camino de la solidaridad. Y para terminar, igual que Ronald comenzó con una oración, yo voy a terminar con una oración pidiendo a Dios que nos haga solidarios. No solo que tengamos gestos de solidaridad, que todo entero, cada cristiano sea un corazón solidario. Y la oración dice así: Señor, hazme amigo de todos. Haz que inspire confianza a quien sufre y se lamenta y nadie lo escucha. A quien busca la luz lejos de ti. A quien quisiera comenzar hoy y no sabe cómo. A quien quisiera confiarse y no sabe a quién. O no se siente capaz. Señor, que no pase junto a los demás con el rostro indiferente, con el corazón cerrado, con paso apresurado, obsesionado por mis proyectos, mis planes, mis intereses. Ayúdame a darme cuenta inmediatamente de los que están cerca de mí, de los que están preocupados o desorientados, de los que sufren sin manifestarlo, de los que se sienten aislados sin quererlo. Dame una sensibilidad que sea capaz de ir al encuentro de todos. Líbrame del egoísmo para que pueda servirte, amarte y escucharte en cada hermano que pones en mi camino. Amén. Muchas gracias. Bueno, entonces le pido ahí está Monseñor también que nos pueda dirigir estas palabras también ya para ir cerrando esta transmisión también de esta noche. Agradecerle porque él ha estado aquí con nosotros compartiendo esta catequesis del Padre Antonio. Monseñor. Muchas gracias, Padre Ronald. Gracias de nuevo, Padre Antonio Vidales, sacerdote claretiano. Infinitamente agradecido, Padre, por compartir este tema tan importante, tan central de nuestra fe.